Buenas noches a todos, mi nombre es David Hernández y a lo largo de este video les estaré platicando acerca de las cónicas, específicamente de la parábola. A lo largo de este video estaremos tocando diferentes tópicos, tales como la definición de la parábola, elementos que la componen, las formas de expresarla y, bueno, algunos ejercicios resueltos. Primero que nada debemos hacernos la pregunta, ¿qué es una parábola? Bueno, leyendo lo que tenemos aquí en la lámina, dice que es el espacio geométrico de los puntos de un plano que equidistan respecto a un punto fijo que denominaremos foco y representaremos con la letra F, y una recta que denominaremos directriz. En la imagen superior, la parábola vendría a ser esta curva azul que ven acá en forma de U. Esta es una curva abierta que es simétrica con respecto a una recta que denominaremos eje, en la imagen representada como la línea punteada negra. ¿A qué me refiero con que esta recta es simétrica? Bueno, imaginemos que nosotros tenemos que esta imagen es una hoja de papel. Si nosotros la doblamos justamente por donde está el eje, las dos caras que nos quedan de la hoja, al superponerlas, nos va a quedar que las dos mitades de la curva van a encontrarse en el mismo, o sea, los puntos van a coincidir y va a quedar una superpuesta de la otra. A esto se refiere con que es una curva simétrica. Ahora, explicando un poquito el concepto que tenemos abajo, lo que nos quiere decir esto es que si nosotros tomamos cualquier punto de esta curva, como por ejemplo este punto de aquí arriba, esta distancia que tenemos acá, imaginemos que es una línea recta, esta distancia que está acá va a ser la misma distancia que va a haber de ese punto a este punto. O por ejemplo, si nosotros tomamos este punto de aquí abajito, si nosotros lo llevamos hasta el foco, va a ser la misma distancia que va a tener con respecto a la directriz. Igual que un punto que esté bastante alejado por aquí abajo, si nosotros hacemos el mismo procedimiento, las distancias siempre van a ser las mismas. Vamos a hablar de los elementos que componen a una parábola. Ya en la imagen superior pudimos nombrar algunos de ellos, ya los expliqué, y hay otros que simplemente aparecen nombrados. En este caso, vamos a hablar de el vértice, el eje, el lado recto, el foco, la directriz y la distancia focal. En primer lugar, vamos a hablar del vértice. El vértice viene representado por la letra V y es el punto máximo o mínimo de la parábola. Y bueno, este nos indica dónde deja de decrecer y empieza a crecer, o viceversa. Es decir, cuando deja de crecer y empieza a decrecer dependiendo del caso. Este punto viene dado por la abscisa H y por la ordenada K, de las cuales hablaremos en láminas posteriores. Luego encontramos el eje. El eje, como les comenté anteriormente, es una recta que pasa por el vértice. Pasa tanto por el vértice como por el foco y divide a la parábola en dos partes iguales, que como les expliqué anteriormente, si nosotros tomamos el eje, doblamos la hoja de papel y superponemos las curvas, vamos a ver que las dos son iguales, las dos quedan en la misma posición. Luego, en tercer lugar, tenemos el lado recto. El lado recto es una recta perpendicular a este eje que les estoy comentando y que pasa justamente por el foco y se encuentra dentro, o sea, y pasa dentro de la curva, a diferencia de otra recta de la que vamos a hablar en esta lámina que tenemos acá. Pero antes de hablar de esa curva, vamos a hablar del foco que les había mencionado anteriormente. Este se representa por la letra F y es un punto fijo que, bueno, como vimos anteriormente, estaba encerrado dentro de la parábola y que se encuentra a cierta distancia del vértice. La otra recta que les estaba comentando anteriormente es la directriz, que también es una recta perpendicular al eje que se encuentra a una cierta distancia del vértice, que va a ser la misma distancia a la que se encuentra el foco. Y esta recta, a diferencia del lado recto, no se encuentra ubicada dentro de la parábola, sino más bien que se encuentra afuera. Y bueno, por último está la distancia focal. La distancia focal es la distancia que tiene el vértice hasta el foco o del vértice hasta la directriz. Esto es lo que comentaba anteriormente, que la directriz y el foco se encuentran a la misma distancia del vértice, que vamos a llamar distancia focal, y la vamos a representar con la letra P. Si nos devolvemos a la lámina anterior, aquí para explicarlo con la imagen, en primer lugar tendríamos el vértice. Como pueden ver, este es el punto máximo o mínimo dependiendo de cómo sea la parábola. Por ejemplo, si fuese una parábola vertical, estaría dependiendo de si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, sería el punto máximo o el punto mínimo. Y bueno, como podemos ver acá, aquí indica el punto, ¿no?, donde empieza a crecer y a decrecer, ¿no? Luego tendríamos el eje,
como les había comentado antes, la línea punteada negra que tenemos por acá pasa tanto por el vértice como por el foco y divide a la curva, en este caso a la parábola, en dos partes iguales. Luego tenemos el lado recto. El lado recto es una recta perpendicular al eje, es decir, que forman un ángulo de 90 grados que pasa por el foco, o sea, y pasa internamente por donde internamente a la parábola. Luego tendríamos la directriz. La directriz, como indiqué anteriormente, es una recta que es perpendicular al eje, forma un ángulo de 90 grados con este, y a diferencia del lado recto, vemos que se encuentra en el lado contrario, o sea, no se encuentra interno a la parábola, no pasa dentro de ella. Y por último tenemos la distancia focal. Como pueden ver, tanto el foco como la directriz se encuentran a una distancia P del vértice. Una vez que ya conocemos las partes de una parábola y las podemos identificar, vamos a ver cuáles son las formas de expresarla matemáticamente a partir de dos ecuaciones, la ecuación canónica y la ecuación general. Aquí tenemos las dos formas de expresarla. Tenemos la ecuación canónica, que sería la ecuación 1 o las expresiones 1 y 2, y la ecuación general, que serían las 3 y 4. Para el caso de la ecuación canónica, podemos observar que la abscisa del vértice, es decir, la letra h, se le resta a la variable x, mientras que la ordenada de este vértice se le resta a la letra y. Y bueno, una de las dudas que nos surge ahorita es: ¿por qué existen dos ecuaciones canónicas y por qué existen dos ecuaciones generales? Bueno, la respuesta a esta es muy sencilla. Si nos paramos a ver detenidamente las ecuaciones en cualquiera, tanto la canónica como la general, podemos observar que en dos de ellas, que vendrían a ser la primera y la tercera, la variable que se encuentra al cuadrado es la x. La y se encuentra simplemente elevada a la 1. Y para el caso de las ecuaciones 2 y 4, en lugar de encontrarse elevado al cuadrado la x, se encuentra la y la x estaría elevado a la 1. Y esto, como vamos a ver en la próxima lámina, esto va a representar ciertos cambios, tanto el hecho de que esté al cuadrado una variable u otra. Por ejemplo, si la x es la que se encuentra elevada al cuadrado, vamos a tener una parábola vertical, como les había comentado anteriormente. Aquí tendríamos el caso de una parábola vertical que abre hacia arriba y una parábola vertical que abre hacia abajo. ¿Qué nos va a indicar si abre para arriba o abre para abajo? Vendría a ser el valor de P. Si el valor de P es positivo, la recta abre hacia arriba. Si el valor de P es negativo, la recta va a abrir hacia abajo. Ahora, cuando y está elevada al cuadrado, la parábola va a ser horizontal. Y en este caso, cuando P es mayor que 0, la parábola abrirá hacia la derecha. Y cuando sea menor que 0, es decir, negativa, abrirá hacia la izquierda. Por último, vamos a ver unos ejercicios, ya conociendo los elementos, las ecuaciones de la parábola. Vamos a hacer un par de ejercicios que nos van a ayudar a integrar estos conocimientos. Bueno, el primer ejercicio que tenemos en pantalla vendría a ser x cuadrado menos 10x menos 12y menos 11. Ya desde un primer momento podemos observar una cosa, ya simplemente con esta ecuación podemos tener un dato, y es que la x está al cuadrado. Si la x está al cuadrado, nos quiere decir que la parábola es vertical. Si abre hacia arriba o abre hacia abajo, eso vamos a tener que determinarlo una vez que hallemos el valor de P. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para identificar varios o para hallar varias de sus elementos, tenemos que llevar la ecuación a su forma canónica. Para ello vamos a despejar y vamos a dejar en uno de los miembros la variable x y en el otro miembro la variable y. Por ello pasamos la y el término independiente, que sería menos 11, lo pasamos al segundo miembro y nos quedaría x cuadrado menos 10x igual a 12y más 11. Ahora, para poder llevar esta ecuación o esta expresión a la forma canónica, debemos hacer completación de cuadrados. Es decir, como podemos observar acá, tenemos x cuadrado menos 10x y aquí nos faltaría un término. Lo que estamos buscando es tener una expresión del tipo a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Tenemos que encontrar, perdón, el valor de b. Sabemos que el valor, por lo que tenemos acá, de 2a por b es igual a 10x. Y también conocemos que el valor de a, porque tenemos que aquí este a cuadrado vendría a ser x cuadrado, es x. Entonces, si despejamos la letra b, tendríamos 10x sobre 2a. Como a es x
eliminaríamos x con x y 10 entre 2 nos da igual a 5. Una vez que tenemos el valor de b, sumamos en ambos lados para no alterar la expresión de por 5 al cuadrado, que en este caso sería 25. Factorizamos esta expresión para obtener x menos 5 al cuadrado y al sumar esta expresión tendríamos 36 y bueno, podemos sacar como factor común de esta expresión 12, que nos quedaría y más 3, ya que 3 por 12 sería 36, que es este número que nos da acá. Ahora, a partir de ya con la ecuación canónica podemos obtener de los varios elementos de la parábola. Por ejemplo, ya teniendo la ecuación canónica, podemos observar que 5 es h, es decir, que h, o sea, 5 está restándole a la x, lo que vendría a ser que h es igual a 5. Y menos 3 le estaría restando a la y. O sea, como 3 le está sumando a la y, tendríamos que tomar el negativo, ¿no? Entonces, sabemos que k es igual a menos 3, de modo que sabemos que el vértice va a ser h, k, es decir, 5, menos 3. Ahora, de la misma forma, aquí, conociendo la expresión canónica, la expresión canónica sería 4p por y menos k. Entonces, 4p es igual a 12. Cuando igualamos esto, podemos obtener que p es igual a 12 entre 4 y entonces la distancia focal va a ser igual a 3. Conociendo esto, ya sabemos dos cosas. La primera, que tanto la directriz como el foco se encuentran a 3 unidades del vértice y sabemos que la parábola abre hacia arriba porque P es positivo. Como esta expresión tenía x al cuadrado, sabemos que es vertical y ahorita sabemos que abre hacia arriba porque es positiva. Teniendo estos dos datos, podemos obtener tanto el foco como la directriz. Como sabemos que la parábola es vertical, el foco se tiene que encontrar, o sea, es vertical y abierta hacia arriba, el foco se tiene que encontrar dentro de la parábola, encerrado dentro de la parábola. Entonces, vuelvo y repito, como la parábola es vertical y abierta hacia arriba, el foco tiene que estar 3 unidades por encima de donde está el vértice, en el eje Y. Entonces, lo que hacemos es que el foco va a ser igual al vértice más 3 unidades en la ordenada. En este caso sería la abscisa se mantiene igual, que es 5, y a menos 3 le sumamos 3. Nos da que el foco es igual a 5,0. Luego aplicamos un análisis similar a la directriz, pero en este caso sabemos que la directriz, en lugar de encontrarse dentro de la parábola, se encuentra por fuera. Entonces habría que restarle 3 unidades a esta para encontrar dónde se encuentra la directriz. Para ello vamos a encontrar el punto D. Este punto D va a venir dado por la misma abscisa y la ubicación menos 3 del vértice menos 3 unidades, que nos daría la recta y igual menos 6 para la directriz. Por otro lado, para hallar los puntos P y Q que van a formar el punto recto, debemos tomar en cuenta estos dos puntos de acá. Le restamos 6 ya que conocemos que el lado recto es igual a 4P. Si el lado recto es igual a 4P, la mitad, que es donde se encontraría el foco, o sea, conocemos que 4P es 12, la mitad sería 6, que es donde se encontraría el foco. Entonces tenemos que buscar los dos puntos en donde cortaría esta recta a la parábola. En este caso, bueno, el punto P lo estamos tomando que estaría hacia la izquierda, por ello le restamos 6 unidades, lo que nos quedaría en P menos 1,0. Y el punto Q, que bueno, le sumaríamos 6 unidades en lugar de restarle y nos quedaría en 11,0. Esto, vuelvo y repito, es porque la longitud del lado recto es igual a 4P, que como ya sabemos de la lámina anterior es igual a 12. El foco se encontraría a la mitad de esta distancia, es decir, a las 6 unidades. Y bueno, calculando 6 unidades hacia la derecha y 6 unidades a la izquierda, podemos encontrar los dos puntos que cortan a la parábola. Por último, encontramos el eje, el cual pasa por el vértice. En este caso, como la parábola es completamente vertical, no es oblicua, sabemos que el eje pasa por una recta justamente que es recta y que se puede representar como x igual 5, que es por donde está el vértice. Finalmente, bueno, teniendo todos los elementos de la parábola, podemos graficarla. Aquí podemos ver el vértice en el punto 5 menos 3, el foco en el 5,5, los puntos de corte del lado recto, en este caso P menos 1,0 y Q 11,0.
Esta recta punteada vendría a ser el eje, la recta punteada azul vendría a ser la directriz y creo que ya esos serían todos los elementos que buscamos. Ahora, un segundo ejemplo, cambiando un poquito la dinámica, sería y cuadrado menos 2y más 2x menos 11. En este caso, como podemos apreciar, ya no está al cuadrado la x, sino que ahora es la y ya de aquí podemos sacar la información de que la parábola va a ser horizontal, o sea, puede abrir para la derecha o puede abrir para la izquierda. En este caso, bueno, vamos a aplicar el mismo proceso. Primero vamos a llevar a la forma canónica. Para ello necesitamos hacer completación de cuadrados. En este caso, 2a por b vendría a ser igual a 2y. Al despejar la letra b, tenemos que es igual a 1. Luego sumamos b cuadrado a ambos lados. Una vez que factorizamos, ya tenemos tanto el valor de h y k como de p, de 4p, que en este caso sería menos 2. El vértice sería 6,1. El valor de k en este caso tenemos que le resta a la y una unidad y el valor de h vendría a ser el que le resta a la x, que serían 6 unidades. Por lo tanto, el vértice sería 6,1. La distancia focal, bueno, como comenté anteriormente, 4p es igual a menos 2. Al sustituir tenemos que p es igual a menos 2. Ahora ya sabemos que la parábola va a abrir hacia la izquierda. Ahora para hallar el foco, hacemos el mismo procedimiento que antes. Sin embargo, como ahora sabemos que la parábola es horizontal abierta hacia la izquierda y el foco tiene que estar dentro de la parábola, déjame dibujarlo por acá. La parábola estaría de la siguiente, esta sería la parábola, por decirlo de alguna manera. El foco tendría que estar hacia acá. El vértice lo tenemos en este punto, por lo tanto tendríamos que restarle. En este caso vamos a restarle el menos un medio del valor P. Ahora, con respecto a la directriz, aplicamos el mismo proceso, solo que, bueno, esta vez sabemos que la directriz está a mano derecha, en este caso habría que sumarle un medio, lo que nos daría que la directriz o el punto D estaría ubicado en el punto 13 medios, 1. Y bueno, ya sabemos, ya sabiendo esta información y que es perpendicular al eje, podemos graficarla. Para la obtención del lado recto, aplicamos lo mismo que vimos anteriormente. Tendríamos bueno, que la longitud en este caso sería igual a 4p, es decir, 2 unidades. A cada punto le restamos 1. En este caso es en la ordenada precisamente porque la parábola es vertical. Entonces nos vamos para hacer el lado recto nos tenemos que desplazar en el eje Y. Para el punto P se le restó 1, quedando en 11 medios, 0. Y para el punto Q se le sumó 1, lo que nos quedaría en 11 medios, 2. Finalmente, obtenemos el eje a partir del vértice y el foco, lo que nos quedaría bueno, en y igual a 1, tal como se puede apreciar acá. Y como ya tenemos todos los elementos, podemos graficar la parábola. En este caso, podemos ver que efectivamente el vértice está en 6,1, la directriz pasa por 11 medios, que vendría a ser 6,5. El lado recto, 11 medios, perdón, no, 13 medios. El lado recto sí pasa por 11 medios, que vendría a ser 5,5. El punto Q y el punto P. Y aquí tendríamos el eje punteado en color rojo. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video les estaré hablando acerca de la última cónica que trataremos aquí en quinto año, que son las hipérbolas.